Son exactamente 2 de la tarde con 21 minutos. Señores, vamos a conversar ahora con el doctor Roberto Pereira. Él es asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha denunciado al periodista José Miguel Hidalgo por presunto reglaje. Salió un reportaje justamente del presidente del Congreso, ¿no?, junto a su hija y también a la madre de su hija en una zona de Lima, ¿no? Y lo que se quería demostrar con ese reportaje era que habría, ¿no?, o se mantendría una relación de carácter sentimental. Doctor Pereira, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gusto de saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes, un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor, ¿cómo calificaría usted, no sé si ha tenido la oportunidad de leer la denuncia, cómo calificaría usted la misma justamente de parte del presidente del Congreso, acusar de reglaje a un periodista justamente por hacer su labor para elaborar un informe periodístico? Sí, bueno, esta información la hemos obtenido de una publicación periodística que ha reproducido algunas páginas de esta denuncia, las páginas iniciales, y efectivamente ahí se aprecia que la imputación es por el delito de reglaje, lo cual, frente al reportaje emitido por Cuarto Poder el día domingo, lo cual sin duda significa un amedrentamiento, un atentado, diría yo ya directamente, contra la libertad de expresión, porque la finalidad de este tipo de imputaciones manifiestamente descabelladas no es otra que poner contra la pared a los periodistas, amedrentarlos, no solamente al periodista o a los periodistas autores de reportajes, sino también dar un mensaje a otros periodistas con un claro efecto de autocensura, porque el delito de reglaje es un delito que sanciona conductas precursoras de la comisión de delitos comunes, ¿no? Es decir, el reglaje lo que hace es sancionar el acopio de información exclusivamente con fines delictivos, es decir, para cometer secuestros, para cometer homicidios, para cometer robos. En eso consiste el delito de reglaje, cosa pues que es absolutamente descabellada plantear en el caso de un reportaje periodístico que investiga a un presidente del Congreso respecto de una situación en la cual el reportaje lo que hace es contradecir o plantear, digamos, una hipótesis distinta a la versión que él ha dado sobre un caso de notoriedad pública, un caso de claro interés público, y que además utiliza información de registros oficiales, información de pedidos de acceso a información pública a cámaras, y además que filma imágenes en espacio la vía pública. Ahí no hay ninguna contravención de ningún derecho a la privacidad del congresista Soto, tal como estaría Doctor alegando, Pereira, ¿no? Precisamente eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Se nota claramente en el informe que se está en la vía pública o se está en un vehículo. Se guarda también mucho cuidado, y esto no es por defensa, sino porque tenemos que hacerlo los periodistas y comunicadores, de no revelar la dirección. No se menciona incluso la calle, solo se hace referencia al distrito porque hay un menor de edad involucrado al cual se le tapa el rostro en todo momento. Entonces, digamos, si es que se ha cumplido periodísticamente con todo lo que se debe respetar, más allá de tomar esto como un tipo de amedrentamiento, ¿qué más se puede hacer ante este tipo de situaciones que ya se han repetido, si recordamos, con aquella grabación que se hizo desde una casa del frente en Breña, en el pasaje Zarratea, a su entonces, al entonces presidente Pedro Castillo? Sí, bueno, estos son actos claramente de amedrentamiento a la prensa que pretenden instrumentalizar a la justicia penal, en este caso al Ministerio Público. Por eso es que el IPIS en su comunicado hace un llamado al Ministerio Público a rechazar de plano este tipo de denuncias, porque es evidente la manifiesta impertinencia de imputar un tipo penal, cualquiera que este sea, peor aún el del delito de reglaje, es decir, tratar como delincuentes a los periodistas es el peor ataque que puede haber a la libertad de información. Entonces el Ministerio Público no debería aceptar este tipo de denuncias, debería estar atento y rechazarlas de plano como... Claro, incluso lo que ha dicho Alejandro Soto es que se ha expuesto a su hijo, que es un menor de edad. Bueno, eso no es verdad porque el reportaje, como usted bien ha señalado, es bastante pulcro en ese sentido. Pero además hay que recordar algo, ¿no? Cuando los propios funcionarios públicos involucran a su familia en decisiones o en actos
que se vinculan con su función pública, el umbral de protección de su privacidad decae. Y hay un caso ya que fue resuelto por la Corte Interamericana, en un caso del presidente Menem en Argentina, donde él tenía una relación con una diputada, una senadora argentina, me parece, no estoy ahora claro si era diputada o senadora, pero era una congresista, con la que habría tenido un par de hijos extramatrimoniales, y la prensa cubrió esa información, incluso publicando fotos del personaje con la señora y los hijos, y la Corte ahí claramente estableció que al tratarse de un caso de interés público donde la propia persona involucra a sus familiares en sus decisiones usando el cargo público, utilizando recursos públicos, eso no puede estar protegido de manera absoluta por el derecho a la privacidad. Obviamente que hay que tener ciertos cuidados, ciertos recaudos, que el reportaje, por ejemplo, lo tiene. No expone al menor de edad, ni nada por el estilo. Por lo tanto, claramente esto es un acto que además ya no es la primera vez en el congresista Soto, lamentablemente, ¿no? Ya cuando asumió la presidencia del Congreso, la prensa se ocupó de sacar a luz una serie de denuncias que él había hecho a periodistas, a colegas en el Cusco, ¿no? Frente a actos de fiscalización que hacían de su gestión, ¿no? Ahora, lo que él establece en la denuncia también llama la atención en la parte resolutiva, porque dice el señor Soto, a través del procurador del Congreso, ¿no?, que a raíz de este seguimiento le causa perjuicio potencial a su persona, ¿no?, y un daño a la institucionalidad del Congreso de la República, representada por su presidente, y se encuadra pues en el artículo, o sea, la conducta desplegada en el artículo 317-A del Código Penal, que es justamente, ¿no?, delito de marcaje o reglaje. ¿Qué opinas sobre este argumento del señor Soto, hacerle daño a la institucionalidad del Congreso de la República? Bueno, yo creo que es al revés, ¿no? Creo que si se acredita que ha utilizado los recursos del Estado y su poder como congresista para favorecer a la hermana de su pareja o de la mamá de la señorita Yesira Peralta. Así es, esa conducta sí es la que desprestigia la institucionalidad del Congreso, y no más bien la labor de la prensa, que fiscaliza precisamente para reprimir en la opinión pública este tipo de conductas, y que finalmente se puede desencadenar además, doctor, contra él. Y además, doctor, tranquilamente el presidente pudo responder, ¿no?, en este reportaje, pero el problema es que el presidente del Congreso tampoco habla. Bueno, efectivamente. No declara a la prensa, no sé hace cuánto tiempo. Exactamente. Hay dos hechos que en este caso llaman mucho la atención. En primer lugar es que, en lugar de responder frente al reportaje, al contenido del reportaje, lo que hace es atacar a la prensa y tratar como delincuentes a los periodistas. Y en segundo lugar, que usa recursos públicos para hacer o para desplegar un acto claramente violatorio de la libertad de expresión. Y me refiero a usar al procurador del Congreso y convertir esto en un asunto que atañe al Congreso de la República como institución. Ese es un asunto que le atañe a él como funcionario público, como congresista, y no al Congreso de la República. Por lo tanto, aquí yo creo que hay otra irregularidad que el Congreso institucionalmente debe deslindar, es decir, un congresista, el presidente del Congreso, que trata de amedrentar a la prensa utilizando los recursos públicos del Congreso de la República a través de la Procuraduría. Eso me parece un acto absolutamente inaceptable, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por su tiempo al doctor Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad, por estar con nosotros. Son las 2 de